Estimados amigos, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Estamos hablando sobre el cristianismo auténtico y hoy quiero hablarle de la Biblia, nuestra seguridad bendita. Vamos a ver que tenemos una palabra más segura de profecía. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Amigo, hay tanta falsedad a nuestro alrededor, existe tanta confusión que muchos de nosotros realmente no sabemos dónde debemos apoyarnos. No pase demasiado tiempo estudiando lo falso, mas llegue a conocer lo verdadero. Le contaré que un hombre llegó a solicitar un trabajo como conductor de barco en el río Mississippi. Y en la entrevista le preguntaron, ¿sabe usted dónde están los bancos de arena? No. ¿Sabe dónde están las piedras? No. Bien, ¿sabe dónde están los leños sumergidos? No. Entonces, ¿cómo espera ser timonel de un buque en este río? Y el hombre dijo, porque yo sé dónde está el cauce. Usted debe saber dónde está el cauce, dónde fluye el río de la verdad, para que pueda decir, bendita seguridad, soy de Jesús. Empecemos con 2 de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Escuche, estimado amigo, usted necesita ser parte del establecimiento de Dios. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, se refería a su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro no era parte de la nueva era, que no es nada nueva, es una de las cosas más viejas que existen. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, y aquí está lo que buscamos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, qué pasaje tan increíble. Quiero que usted vea cómo en esta era de cristianismo falsificado, en esta era de confusión y de misticismo de la nueva era, el Hijo de Dios puede decir, mi seguridad bendita, soy de Jesús. El apóstol Pedro está diciendo 3 puntos sobre la palabra de Dios. El primero, la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos. Pedro era su maestro, pero él sabía que iba a morir. Mire el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesús le dijo, Pedro, estás viejito y vas a morir. El Espíritu Santo le había dado testimonio de que le quedaba muy poco tiempo, y él quería que recordaran lo que él les había enseñado. Mire el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y el verso 13.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, estimularnos para recordar. El verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quizá usted tiene problemas con su memoria. No puede recordar las cosas. Pienso que todos tenemos ese problema. Pedro les había enseñado como un apóstol debe enseñar. Y todo lo que él les había enseñado era correcto y verdad, porque él era uno de los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pedro dijo, no siempre podré estar con ustedes. Voy para el cielo, voy a dejar este cuerpo. Jesús me lo ha dicho. Por consiguiente, hay algunas cosas que quiero que recuerden. Por eso estoy escribiéndoles esta epístola. Amigo, la palabra de Dios sobrevive en los maestros humanos. Pablo, Santiago, Lucas, Mateo y Pedro se han ido con el Señor. Pero tengo algo maravilloso en mi mano, la palabra de Dios que sobrevive a los maestros humanos. Nosotros no estamos a la merced de la memoria. La memoria es defectuosa y selectiva. Es defectuosa, no recordamos las cosas como realmente fueron, y al pasar de los años se pone peor. Y también es selectiva, porque recordamos solo lo que queremos recordar. Un profesor de la Biblia estaba enseñando sobre la maldición que entró en el mundo en el jardín del Edén. Y parte de esa maldición dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después, en un examen, les preguntó qué recordaban del pasaje. ¿Y saben lo que pasó? La mayoría de las mujeres recordaron la parte que dice que darían a luz con dolor. Y la mayoría de los hombres recordaron la parte que dice que él se enseñoreará o que gobernará sobre la mujer. Es interesante. Nosotros recordamos lo que queremos recordar. Verá, la memoria es defectuosa y la memoria es selectiva, pero Dios nos ha dado su palabra. Dios ha escrito su palabra. Y puedo afirmarle que la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Por lo tanto, cuando yo estoy detrás de este micrófono predicando, estoy totalmente consciente que no soy un apóstol. Pero puedo predicar con la autoridad de un apóstol si predico lo que el apóstol predicó en el poder del Espíritu Santo. Es increíble. Puedo predicar con la autoridad de un apóstol porque tengo las palabras del apóstol. Y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sobrevive para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un misionero escocés, Alejandro Duff, navegó a Holanda en 1829. Él tenía todas sus pertenencias a bordo del barco. El barco naufragó. Alejandro Duff y los otros llegaron salvos a la orilla, pero todo a bordo de la nave se hundió. Los pasajeros estaban de pie en la playa, tratando de ver si las olas traían algo a tierra que pudiese ser rescatado. Duff, siendo misionero, quería recuperar sus libros. Él había embarcado 800 de sus libros predilectos. Después de un rato, vieron algo flotando cerca y más cerca. Lo único que sobrevivió a este naufragio, lo único que pudieron recuperar fue la Biblia de Duff. Todos los otros volúmenes se habían ido al fondo, y a flote quedó la palabra de Dios. Mi estimado amigo, ¡qué parábola! Los libros vienen y van, pero quiero decirles que no se puede hundir la santa palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Un emperador romano llamado Diocleciano odiaba la iglesia del Señor Jesucristo.
Él sabía que la iglesia estaba edificada sobre la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, por el año 303, emitió un decreto de que todas las Biblias debían ser destruidas y quemadas. El Imperio Romano se dio a la tarea de buscar las Biblias, y si las personas intentaban esconderlas, se les daba muerte, a ellas y a sus familias. Miles y miles pagaron con sus vidas por tratar de albergar la palabra de Dios. Luego Diocleciano construyó un monumento, una columna sobre las cenizas de esas Biblias, y escribió en ese monumento estas palabras: el nombre cristianos está extinto. Él había destruido las Biblias. Ahora bien, 20 años después, otro emperador, Constantino, decidió lo contrario, que su imperio se construiría sobre la palabra de Dios. Diocleciano dijo que él había destruido la Biblia, pero Constantino proclamó: yo quiero una Biblia para cada iglesia. Necesito algunas Biblias. Le daré una gran recompensa al que me dé una Biblia. En 24 horas, Constantino tenía 50 Biblias. Escuche, la Biblia no puede ser destruida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Yo pienso en Voltaire, un inteligente filósofo francés, pero inteligentemente estúpido, que vivió en el siglo XVIII. Él ridiculizó, discutió y filosofó contra la palabra de Dios. Y Voltaire se atrevió a hacer esta profecía. Él dijo: en 100 años a partir de ahora no habrá ninguna Biblia. La Biblia será obsoleta. Solo será un libro que pueda ser encontrado en museos donde alguien quiera ir y ver una antigüedad curiosa. Pero 100 años después, Voltaire estaba muerto. Y la Sociedad Bíblica de Ginebra había comprado su casa, y esta llegó a ser prácticamente una bodega. Estaba repleta del suelo hasta el techo con Biblias. De la Sociedad Bíblica de Ginebra han salido millones de Biblias por todo el mundo. Leí en el periódico que el Parlamento ruso estaba en una importante reunión. Estaba en medio de una decisión muy importante, cuando se anunció que estaban regalando Biblias en el vestíbulo. El Parlamento ruso se detuvo. Los funcionarios, los líderes y oficiales que se suponen deben mantener el orden en la corte, salieron y se pusieron en fila. Casi hubo un motín, porque dichas personas estaban tratando de asegurarse que iban a obtener una copia de la palabra de Dios. Y luego pensé en el estadista ruso Khrushchev, quien cuando estuvo en los Estados Unidos dijo: los enterraremos a ustedes. Bien, amigo, quiero decirle algo. Usted no puede enterrar la palabra de Dios. Usted no puede destruir la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos, sino que la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. Ahora Pedro va a dar su testimonio. Mírelo. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando del día en que él, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y vieron al Señor Jesucristo glorificado. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Su rostro brillaba como el sol de mediodía. Moisés y Elías estaban allí con él. Ellos hablaron sobre su muerte, de su ida al cielo. Continuemos por favor con el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se puede imaginar ver a Jesucristo transfigurado en el resplandor de la gloria de Dios? ¿Se puede imaginar ver a Moisés y Elías regresar del otro mundo? ¿Se puede imaginar escuchar la voz de Dios hablando desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Pedro dijo: este no es un cuento de hadas, no es una fábula.
Somos los testigos oculares, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros propios oídos, lo sentimos en nuestros corazones. Eso sí que era una experiencia, y qué testimonio. Pedro agrega en el versículo 19, míralo cuidadosamente: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que lo que usted ve con su ojo, que lo que oye con sus oídos, que lo que siente en su corazón. Pedro no está diciendo que las cosas que vio no sucedieron. Él simplemente está diciendo que quiere darle la palabra de Dios que sobrevive en los maestros humanos, la palabra de Dios que sobrepasa el testimonio humano. Pedro dice: yo lo vi, yo sé que es verdad, yo soy un testigo ocular, pero tenemos una palabra más segura de profecía, la palabra de Dios. Cuando él habla de la palabra profética más segura, no está hablando sobre profecía que predice el futuro. Él está hablando sobre el cuerpo revelado de la verdad de Dios, la Biblia. La Biblia sobrevive los maestros humanos y sobrepasa el testimonio humano. Muchos dicen: oh, si tan solo hubiera estado allí cuando Jesús estaba en la tierra. Si tan solo hubiera estado en el monte de la transfiguración. Si tan solo lo hubiera visto con mis propios ojos. Amigo, usted tiene algo mucho mejor en su mano. Tiene la Biblia, la palabra profética más segura. Salmo 19, versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel. El Salmo 93, versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. Y no estoy contra las experiencias. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Escuche, el diablo puede realizar milagros. Él puede hacer que baje fuego del cielo para engañar a aquellos que moran en la tierra. El anticristo va a venir con todo tipo de engaños y de injusticias. Amigo, está bien tener sentimientos, pero cuando se trata de las cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento. Dios nos ha dado su palabra. Esta es más segura que cualquier testimonio humano. El tercer y último punto que quiero que usted vea: no solo la palabra de Dios sobrevive a maestros humanos, no solo la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano, mas la palabra de Dios supera el pensamiento humano. Continuemos leyendo en el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él está diciendo que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia supera el pensamiento humano. Salmo 92:5 dice: muy profundos son tus pensamientos. Ahora Pedro nos explica el origen de la Biblia, y nuevamente leamos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada aquí es la palabra idios. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa de su propio. Ninguna escritura es de su propia interpretación. La palabra interpretación literalmente significa desatar o desarrollar. Lo que él está diciendo es que ninguna escritura es de su propio desarrollo, es decir, que surge de la interpretación individual de alguien. Los hombres que escribieron la Biblia no estaban escribiendo sus propios pensamientos ni sus propias filosofías. Esto no tiene nada que ver en cómo entender la Biblia.
Él está hablando aquí sobre el origen de las Escrituras. Él está diciendo que las Escrituras no se originaron como otros libros. No es algo que algún hombre pensó, no importa cuán inteligente haya sido ese hombre. La Biblia supera el pensamiento humano. No es su propio desarrollo, es diferente a todos los otros libros. Luego nos dice cómo pasó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que surge de la interpretación de alguien, que un hombre simplemente sentándose dijo, esto es lo que pienso que escribiré. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, estos pensamientos no son tan solo pensamientos de hombres. La Escritura no es de su propio desarrollo, no surge del hombre. La palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. La palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. La palabra de Dios supera el pensamiento humano. No es tan solo un libro humano, es un libro divino. ¿Y cuán profunda es la palabra de Dios? Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Se ha dado cuenta que existe tanta confusión y falsedad a nuestro alrededor que muchos de nosotros no sabemos realmente en dónde debemos apoyarnos? No existe nada totalmente confiable en el mundo. Hablemos, por ejemplo, de un papel moneda. Hay tanta gente que falsifica billetes y algunos lo hacen con tanta minuciosidad que bien pueden confundirnos. Se lanzan campañas para que nosotros, los usuarios del papel moneda, sepamos distinguir los billetes verdaderos de los falsos. Pero lo importante en esto no es saber reconocer un billete falso. Lo importante es que usted sepa reconocer a través de todos los medios posibles el billete que es verdadero. Al igual en la vida cristiana. Amigo y amiga, no se preocupe tanto por estudiar las sectas falsas para reconocerlas más adelante. Estudie y conozca lo más posible de la palabra de Dios. Soy Milton de los Santos y enseguida le presento a nuestro profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con la segunda parte del tema La Biblia, nuestra seguridad bendita. Un profesor de la Biblia estaba enseñando sobre la maldición que entró en el mundo en el jardín del Edén. Y parte de esa maldición dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después, en un examen, les preguntó qué recordaban del pasaje. ¿Y saben lo que pasó? La mayoría de las mujeres recordaron la parte que dice que darían a luz con dolor. Y la mayoría de los hombres recordaron la parte que dice que Él se enseñoreará o que gobernará sobre la mujer. Es interesante. Nosotros recordamos lo que queremos recordar. Verá, la memoria es defectuosa y la memoria es selectiva, pero Dios nos ha dado su palabra. Dios ha escrito su palabra. Y puedo afirmarle que la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Por lo tanto, cuando yo estoy detrás de este micrófono predicando, estoy totalmente consciente que no soy un apóstol. Pero puedo predicar con la autoridad de un apóstol si predico lo que el apóstol predicó en el poder del Espíritu Santo. Es increíble.
Puedo predicar con la autoridad de un apóstol porque tengo las palabras del apóstol, y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre, sobrevive para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un misionero escocés, Alejandro Duff, navegó a Holanda en 1829. Él tenía todas sus pertenencias a bordo del barco. El barco naufragó. Alejandro Duff y los otros llegaron salvos a la orilla, pero todo a bordo de la nave se hundió. Los pasajeros estaban de pie en la playa, tratando de ver si las olas traían algo a tierra que pudiese ser rescatado. Duff, siendo misionero, quería recuperar sus libros. Él había embarcado 800 de sus libros predilectos. Después de un rato, vieron algo flotando cerca y más cerca. Lo único que sobrevivió a este naufragio, lo único que pudieron recuperar fue la Biblia de Duff. Todos los otros volúmenes se habían ido al fondo, y a flote quedó la palabra de Dios. Mi estimado amigo, ¡qué parábola! Los libros vienen y van, pero quiero decirles que no se puede hundir la santa palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Un emperador romano llamado Diocleciano odiaba la iglesia del Señor Jesucristo. Él sabía que la iglesia estaba edificada sobre la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, por el año 303, emitió un decreto de que todas las Biblias debían ser destruidas y quemadas. El Imperio Romano se dio a la tarea de buscar las Biblias, y si las personas intentaban esconderlas, se les daba muerte, a ellas y a sus familias. Miles y miles pagaron con sus vidas por tratar de albergar la palabra de Dios. Luego Diocleciano construyó un monumento, una columna sobre las cenizas de esas Biblias, y escribió en ese monumento estas palabras: el nombre cristianos está extinto. Él había destruido las Biblias. Ahora bien, 20 años después, otro emperador, Constantino, decidió lo contrario, que su imperio se construiría sobre la palabra de Dios. Diocleciano dijo que él había destruido la Biblia, pero Constantino proclamó: yo quiero una Biblia para cada iglesia. Necesito algunas Biblias. Le daré una gran recompensa al que me dé una Biblia. En 24 horas, Constantino tenía 50 Biblias. Escuche, la Biblia no puede ser destruida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Yo pienso en Voltaire, un inteligente filósofo francés, pero inteligentemente estúpido, que vivió en el siglo XVIII. Él ridiculizó, discutió y filosofó contra la palabra de Dios. Y Voltaire se atrevió a hacer esta profecía. Él dijo: en 100 años a partir de ahora no habrá ninguna Biblia. La Biblia será obsoleta. Solo será un libro que pueda ser encontrado en museos donde alguien quiera ir y ver una antigüedad curiosa. Pero 100 años después, Voltaire estaba muerto. Y la Sociedad Bíblica de Ginebra había comprado su casa, y esta llegó a ser prácticamente una bodega. Estaba repleta del suelo hasta el techo con Biblias. De la Sociedad Bíblica de Ginebra han salido millones de Biblias por todo el mundo. Leí en el periódico que el Parlamento ruso estaba en una importante reunión. Estaba en medio de una decisión muy importante, cuando se anunció que estaban regalando Biblias en el vestíbulo. El Parlamento ruso se detuvo. Los funcionarios, los líderes y oficiales que se suponen deben mantener el orden en la corte, salieron y se pusieron en fila. Casi hubo un motín, porque dichas personas estaban tratando de asegurarse que iban a obtener una copia de la palabra de Dios. Y luego pensé en el estadista ruso Khrushchev, quien cuando estuvo en los Estados Unidos dijo: los enterraremos a ustedes. Bien, amigo, quiero decirle algo. Usted no puede enterrar la palabra de Dios. Usted no puede destruir la palabra de Dios.
En segundo lugar, no solo la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos, sino que la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. Ahora Pedro va a dar su testimonio. Mírelo, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando del día en que él, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y vieron al Señor Jesucristo glorificado. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Su rostro brillaba como el sol de mediodía. Moisés y Elías estaban allí con él. Ellos hablaron sobre su muerte, de su ida al cielo. Continuemos por favor con el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se puede imaginar ver a Jesucristo transfigurado en el resplandor de la gloria de Dios? ¿Se puede imaginar ver a Moisés y Elías regresar del otro mundo? ¿Se puede imaginar escuchar la voz de Dios hablando desde el cielo, diciendo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Pedro dijo: este no es un cuento de hadas, no es una fábula. Somos los testigos oculares, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros propios oídos, lo sentimos en nuestros corazones. Eso sí que era una experiencia, y qué testimonio. Pedro agrega en el versículo 19, míralo cuidadosamente: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que lo que usted ve con su ojo, que lo que oye con sus oídos, que lo que siente en su corazón. Pedro no está diciendo que las cosas que vio no sucedieron. Él simplemente está diciendo que quiere darle la palabra de Dios que sobrevive los maestros humanos, la palabra de Dios que sobrepasa el testimonio humano. Pedro dice: yo lo vi, yo sé que es verdad, yo soy un testigo ocular, pero tenemos una palabra más segura de profecía, la palabra de Dios. Cuando él habla de la palabra profética más segura, no está hablando sobre profecía que predice el futuro. Él está hablando sobre el cuerpo revelado de la verdad de Dios, la Biblia. La Biblia sobrevive los maestros humanos y sobrepasa el testimonio humano. Muchos dicen: oh, si tan solo hubiera estado allí cuando Jesús estaba en la tierra. Si tan solo hubiera estado en el monte de la transfiguración. Si tan solo lo hubiera visto con mis propios ojos. Amigo, usted tiene algo mucho mejor en su mano. Tiene la Biblia, la palabra profética más segura. Salmo 19, versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel. El Salmo 93, versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. Y no estoy contra las experiencias. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Escuche, el diablo puede realizar milagros. Él puede hacer que baje fuego del cielo para engañar a aquellos que moran en la tierra. El anticristo va a venir con todo tipo de engaños y de injusticias. Amigo, está bien tener sentimientos, pero cuando se trata de las cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento. Dios nos ha dado su palabra. Esta es más segura que cualquier testimonio humano. El tercer y último punto que quiero que usted vea: no solo la palabra de Dios sobrevive a maestros humanos, no solo la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano, mas la palabra de Dios supera el pensamiento humano. Continuemos leyendo en el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él está diciendo que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia supera el pensamiento humano. Salmo 92:5 dice, muy profundos son tus pensamientos. Ahora Pedro nos explica el origen de la Biblia, y nuevamente leamos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada aquí es la palabra idios. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa de su propio. Ninguna escritura es de su propia interpretación. La palabra interpretación literalmente significa desatar o desarrollar. Lo que él está diciendo es que ninguna escritura es de su propio desarrollo, es decir, que surge de la interpretación individual de alguien. Los hombres que escribieron la Biblia no estaban escribiendo sus propios pensamientos ni sus propias filosofías. Esto no tiene nada que ver en cómo entender la Biblia. Él está hablando aquí sobre el origen de las Escrituras. Él está diciendo que las Escrituras no se originaron como otros libros. No es algo que algún hombre pensó, no importa cuán inteligente haya sido ese hombre. La Biblia supera el pensamiento humano. No es su propio desarrollo, es diferente a todos los otros libros. Luego nos dice cómo pasó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que surge de la interpretación de alguien, que un hombre simplemente sentándose dijo, esto es lo que pienso que escribiré. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, estos pensamientos no son tan solo pensamientos de hombres. La Escritura no es de su propio desarrollo, no surge del hombre. La palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. La palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. La palabra de Dios supera el pensamiento humano. No es tan solo un libro humano, es un libro divino. Y cuán profunda es la palabra de Dios. Salmo 92:5. Muy profundos son tus pensamientos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra de Dios supera los pensamientos humanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. El gran Charles Haddon Spurgeon, después de predicar por 40 años, dijo lo siguiente: nadie nunca deja de aprender de las Escrituras. El libro se ensancha y se ahonda con nuestros años. Hermanos, es inagotable. Una larga vida solo le alcanzará para bordear las orillas de este gran continente de luz. La palabra es como su autor, infinito, sin medida, sin fin. He estado estudiando a Robert Dick Wilson. Supongo que fue uno de los más grandes lingüistas que estudió la palabra de Dios. ¡Qué mente tan brillante tenía este hombre! Es algo casi inconcebible. Él hablaba fluidamente, hablaba fluidamente 40 idiomas. Él había estudiado la palabra de Dios una y otra vez. Aclamado por todos por ser el erudito más grande en el hebreo, graduado y profesor de Princeton por muchos años. Un día, Robert Dick Wilson enseñaba sobre la autenticidad, la veracidad de la palabra de Dios. Y con sus ojos llenos de lágrimas dijo: señores, existen muchos misterios, existen muchas cosas que yo no entiendo. Y alzando su Biblia agregó: pero al leer el libro, este que les muestro, esto es lo que yo sé, que Jesús me ama a mí, porque la Biblia lo dice así.
Lo que estoy tratando de decirle, amigo, es que la palabra de Dios, la Biblia, supera el pensamiento humano. Usted lee otros libros. Este libro lo lee a usted. Ahora permítame hablarle sobre la iluminación de la palabra de Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de luz en la oscuridad. La palabra oscuro no tiene la idea de oscuridad como cuando usted apaga las luces, sino que habla de algo sombrío y sucio, un lugar de miseria y suciedad. Al decir, esta luz brilla en este lugar sucio, él realmente está hablando sobre el lugar sucio que es su corazón. Mírelo. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Su corazón es ese lugar sombrío. Su corazón es ese lugar sucio. Su corazón es ese lugar oscuro. Jesús es la estrella del día. Él es el sol de la justicia. ¿Cómo va Él a brillar en sus corazones? Por medio de la palabra de profecía más segura. Pedro está hablando sobre el alba del alma, la iluminación de la luz. Cuando por medio de la palabra de Dios el Espíritu Santo disipa la cortina de la noche y enciende la luz de la esperanza e inunda su corazón con la luz del sol del amor de Dios. Uno de estos días, como Pedro, yo también moriré. Y espero que alguien ponga una Biblia en mi ataúd. Así este predicador estará reposando sobre la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en la resurrección, cuando salga de esa tumba, estaré viviendo las promesas de la santa palabra de Dios. Este libro sobrevive a los maestros humanos. Este libro sobrepasa el testimonio humano. Este libro supera el pensamiento humano. Es la base de nuestra creencia y el fundamento de nuestra seguridad bendita, la Biblia. Estimado amigo, ¿es usted salvo? ¿Tiene la seguridad bendita? No le estoy preguntando si es usted católico, bautista, metodista, lo que sea. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hablando de Jesús, en Hechos capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le invito a orar conmigo ahora mismo. Solo repita de corazón lo siguiente. Amado Dios, yo sé que soy un pecador. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Señor Jesús, en tu nombre oro. Amén. Amigo, termino diciéndole que el solo repetir estas palabras no le salvarán. Pero si las dice de corazón, con todo su ser, con toda su fe, Jesús le dará el regalo de la vida eterna. Recuerde, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.